necesitamos que nos fortalezcan, se hace muy fácil volver atrás muchas veces. Se hace muy fácil volver a donde una vez habíamos dicho que no volveríamos a entrar en ella. Y vamos así a seguir, a dar un pequeño repaso de donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir un poquito hacia atrás para entrar en el estudio, lo que es la mentira y el engaño que está en el estudio. Si lo pueden poner ahí en la pantalla, mi hermanito Franklin. Si alguien puede leerlo, los niños, claro está. Ay, bendito sea el Señor. Ustedes tienen que saber ya que pueden subir para arriba. Los niños, los jóvenes pueden ir a sus respectivas clases. Después se pueden quedar conmigo. Yo no tengo ningún problema, pero sus maestros los están esperando. Después me miran mal, bajan por ahí y dicen, oye, ¿qué pasó? Alguien que tenga el micrófono, nuestra hermana Marisol por aquí. Franklin, a tu mamá. Franklin, a tu mamá. No le vas a dar el micrófono a tu mamá. ¿Cómo es eso posible? Vamos así a repasar rápidamente lo que es la mentira y el engaño. Si pueden leer la definición. Amén. Mentira y engaño se caracteriza por distorsionar la verdad, hablar con falsedad y a veces negar la existencia o la autoridad de Dios. Amén. ¿Cuántas personas no vemos nosotros que se le hacen muy fácil mentir a veces? No reconocen que hay un Dios en los cielos que todo lo ve, que todo lo conoce. Muchas veces nuestro pensamiento, nuestra forma humana, nos hace pensar que Dios es igual que nosotros. A veces cuando mentimos no nos corre en la mente de que Dios no es un ser humano. Dios no es mi mamá, Dios no es mi papá, Dios no es mi hermano, mi pastor. Que se nos hace muy fácil muchas veces mentirle. Y muchas veces el pastor se encuentra con ellos que es una mentira. Le decimos, pastor, estoy enfermo, no puedo llegar. Y aparece en Walmart, pastor, no puedo hacer esto, están haciendo otra cosa. Y no es que aparezca algún momento donde no llega a la iglesia porque todos lo tenemos, pero no hay razón para mentir. No hay razón para mentir. A veces nosotros nos encontramos delante de la presencia de Dios trayendo una mentira hacia un hermano, una hermana o a Dios pensando de que no va a ser revelado. Cuando la palabra lo dice que toda verdad saldrá a la luz. Y a veces nos cuesta entender eso. Si pueden poner por ahí Proverbios 12:22 para ir leyéndolo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén. Ahí podemos ver que Dios ve, que Dios conoce, que Dios escudriña, porque ¿cómo va a ser algo abominación si no lo conociera, si no lo estudiase? ¿Cómo va a ser algo, un contentamiento, una verdad para uno, si no supiera qué es la verdad? Dios nos estudia a cada uno de nosotros, todos por separado. Por separado, Dios nos estudia, nos escudriña, nos conoce y puede ver en nosotros si estamos en una verdad, si estamos en una mentira, si estamos en algún engaño, algo que nadie puede ver, el pastor no lo puede ver muchas veces, los hermanos no lo pueden ver, pero Dios todo lo conoce. Proverbios 19:5. Estoy corriendo rapidito porque ya esto lo hablamos, es para ir cayendo ahí en lo que viene el día de hoy. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Amén. Esa palabra se explica por sí sola. Ya sabemos que cuando algo camina mal, se conduce mal en nuestra vida, va a traer su consecuencia a cada uno de nosotros. Muchas veces no pensamos en la consecuencia que puede llegar, porque la misericordia de Dios es tan buena muchas veces que empezamos con una mentira, empezamos con algo que sabemos que desagrada a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros, aquellos que le buscan al Señor, ¿verdad? Aquel que es recién convertido, el Espíritu de Dios viene sobre él, pero está en nosotros mantenerlo. La palabra nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Mientras ese Espíritu esté ahí, nos va a ayudar a qué? A no cometer estas cosas, a no ser un testigo falso, a no traer alguna falsedad, alguna confusión a la iglesia o a algún hermano. ¿Para qué? Para no atraer consecuencias a nuestra vida. Pero llegará un momento, como dice nuestro pastor Jason, que sí le fallaremos al Señor, pero muchas veces no es porque lo deseamos, sino que tenemos una lucha en contra de nuestra carne. Pero hay muchas personas que lo hacen a propósito.
Muchas personas que no piensan que llegará ese momento donde van a traer un castigo del Señor para corregirnos. Muchos se alejan. Hay algunos de nosotros que nos molestamos, algunos de nosotros que nos incomoda. La medicina nunca es dulce. ¿Por qué? Porque necesita sanar algo que está dañado. Y algo que está dañado, ¿qué tiene que hacerse? Rasparse, extraerse, sacarse. Si uno se da una cortadita en un dedo, en un pie, uno tiene que limpiarse bien y a veces duele. Y el castigo atrae esas consecuencias a cada uno de nosotros. Lo que es la calumnia y la maledicencia. Gloria a Dios. Amén. Las palabras pueden ser perversas, chismosas, difamatorias o destructivas, reflejando impureza. Amén. Algo de la calumnia es que no es solamente que tú le hablas una mentira a alguien, sino que ya premeditadamente tú vas con el camino de hacerle daño a una persona. La calumnia no es solamente una mentira, ya tú vas premeditando que yo le voy a decir a esta otra persona para que piense mal de esta persona. O que yo le voy a decir a esta persona, a él mismo, algo para calumniarle, hacerlo sentir mal, levantarle un falso testimonio, una falsa contienda para provocar que su mente se vuelva loca. A veces nosotros como niños le hacemos eso a nuestros hermanos, ¿eh? Le tiramos una pullita para que se pongan un poquito locos y tratan de defenderse con los padres y se alteran y se forma un revolú. Eso es lo mismo que hace el enemigo, el infiltrado que se mete en la iglesia. Ya viene premeditando a ver con qué yo voy a atacar al hermano hoy. Es más, ¿cuál fue la falla que él tuvo antes de venir a los caminos de Dios? ¿Con qué él está luchando? El enemigo medita todas esas cosas. El enemigo no duerme. Nosotros muchas veces nos dormimos pensando que vine a los caminos del Señor, acepté al Señor y no nos acordamos que todavía queda la oración, el ayuno y el estudio de la palabra para ayudarnos a no volver al mismo lugar. Nos recostamos de que, no, ya yo vivo bajo la gracia, ya yo no vivo bajo la ley. Hay versículos bíblicos que nos aprendemos muy bien, pero están fuera de contexto. Hay versículos bíblicos que nosotros los recitamos, pero no es recitarlo, es vivirlo dentro de él. Me está viendo Franklin. Algo curioso de la palabra calumnia es que en el 100% de los casos la calumnia es una mentira. O sea, es algo que no es verdad. Es una acusación que no es verdad hacia una persona solamente por verlo destruido. Amén, pero también se da el caso que es una verdad, trayendo tu pasado. Una persona que quiere calumniarte con tu pasado, muchas veces es una mentira, así un 90, 95%, pero muchas veces te quieres recordar tu pasado, de donde tú viniste, donde tú caíste, donde tú estabas, para levantarte un falso testimonio delante de ti. Pero sí, muchas veces es una mentira. Una mentira, al igual que el enemigo en el huerto del Edén le dijo una semiverdad a Eva para que comiera del fruto prohibido. Y entonces la calumnió a cierto punto que ella lo probó. Y después de ella probarlo, llegó Adán y pues también cayó ahí dentro de esa calumnia, que nada iba a suceder, que nada iba a pasar. Sí le dijo la verdad que iban a conocer el bien y el mal, pero nunca les dijo cuál iba a ser el resultado de poder aprender eso, la consecuencia de probar aquello que el Señor le dijo que no tocara dentro de sí. Sí, podemos leer Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Amén. Vamos a leer Colosenses 3. Nuestro Perdóname, pastor Jason. Perdóname, mira, algo de la calumnia es también, hay un ejemplo bíblico, que es cuando el Señor Jesucristo lo llevaron a acusarlo, el Sanedrín, ellos dijeron, la causa por la cual, ellos dijeron, este hombre dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Jesús sí dijo esas palabras. Pero es cuando una calumnia también cabe dentro de lo que es cuando una persona quiere sacar lo que tú dijiste fuera de contexto. Amén. Porque uno puede decir ciertas cosas, pero quieren distorsionarlo. Y eso fue lo que hizo Satanás, sacó la cosa fuera de contexto. Todo lo que está en la palabra, ¿verdad? Y la Biblia especifica y dice que estos eran 2 falsos testigos.
lo que acusaron a Jesús. Ujú. Eran dos falsos testigos, pero esas palabras que ellos dijeron no fueron falsas. Ellos las sacaron de contexto y eso pasa muchas veces cuando nosotros queremos defendernos. Caemos en eso, en una calumnia, porque como todo el mundo quiere escudarse, la culpa no tiene madre, ¿verdad? Es huérfana. Así que nosotros como cristianos debemos velar con qué intenciones decimos las cosas. Amén, eso es así. Eso es así. Siempre vienen con un pequeño empuje, buscando llevar a alguien hacia un acantilado, hacia una pared, arrinconarnos, como decía el pastor Jason, que Jesús había dicho las palabras, pero buscaron arrinconarlo de una manera que no era verdad. Simplemente porque no podían reconocer la verdad. Muchos no pueden reconocer la verdad o la verdad les duele y les molesta y entonces tratan de rebelarse en contra de para hacer un daño que no debería estar ahí, un daño que no se supone que llegara a uno, pero así trabaja el enemigo. Si estábamos en las garras del enemigo y salimos de ahí, él no va a estar contento, él nunca va a estar contento. Yo me he topado con jefes anteriores míos que como me fui del trabajo querían dar una mala referencia hacia mi nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque no querían que yo me fuera de donde estaba. No porque era un mal trabajador, sino porque ellos perdieron a un buen trabajador. Y es como dice el pastor Jason, muchas veces se dan esos casos de cómo las personas hablan o a veces cómo nosotros hablamos. Muchas veces nosotros decimos unas palabras porque no entendimos verdaderamente completamente lo que nos querían decir y ahí es que gracias al Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos ayuda. Porque se nos da el caso, que a veces entendemos algo mal y nos molestamos con un amigo, nos molestamos con un hermano de la fe o cualquier persona por un malentendido. Pero en este caso, esta calumnia es terrible, poseída por Satanás, lo que quiere hacer daño, dañar. ¿Ya leímos Colosenses 3:8? No. No, ok. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén, ahí podemos ver lo que estaba hablando, que a veces por el enojo, la ira, suceden estas cosas porque una persona está molesta, no porque tiene nada en contra de ti, sino porque quiere hacerte un daño, quiere hacer un daño. Muchas veces el mundo ve lo que sucede en nuestra vida al venir a los caminos de Cristo y ellos en vez de anhelar eso, nos quieren volver a sacar de lo que nosotros podemos lograr. Vamos a entrar ahora en lo que es cómo piensa el mundo y podemos verlo desde aquí, que tienen un pensamiento dentro de ellos, porque la ira y el enojo primero se manifiesta en el corazón, después llega a la mente y después lo que intenta hacer es dañar. Dañar es lo que intenta hacer la ira y el enojo. Y ahora Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. Yo creo que nosotros todos hemos en algún momento dado conocido una persona que queremos tratar de lejos. Oramos por ella, tratamos por ella, pero la tratamos un poco de lejos por esas mismas razones. Es una persona contendiosa, una persona chismosa, una persona que siempre está buscando algo negativo de lo cual amarrarse para atacar a algo o a alguien. Todos hemos visto eso y yo lo he experimentado. Todos hemos experimentado una persona que decimos, esa la trato de lejos. Esa persona no tiene nada bueno que decir. Y muchas veces decimos, si esa persona habla así de esta persona que dice ser su amigo, cuando él no está, ¿qué podrá decir de mí? Que si yo le digo algo, como dijo el pastor Jason, va a transversar lo que yo le diga y va a traer se me fue la palabra, una calumnia, una maledicencia. Si habla así de otra persona, tengo yo que cuidarme cualquier cosa que yo pueda decir. Porque todo lo que salga de nuestra boca es como dice la ley, puede ser utilizado en tu contra. Por más bueno que sea, por más positivo que sea, todo puede ser utilizado en nuestra contra. Y aquella persona que no esté presente y no conoce, puede creerlo. Puede creerlo. Vamos a entrar así a lo que es el estudio en el día de hoy, que dice, ¿cómo piensa el mundo? Que ya hemos ido por 3 partes. Y para mí esto es muy importante. Primero el pastor habló de lo que es cómo vive el mundo. El pastor habló de eso, cómo viste el mundo, cómo habla el mundo. Pero para mí de todas las partes, esta es la más importante. Cómo piensa el mundo. Porque la batalla
primordial del cristiano está en el pensamiento. La batalla más fuerte del cristiano se encuentra en la cabeza, donde nadie ve. Muchas veces no es el exterior, es la lucha interior la que nos gana a cada uno de nosotros. Porque si nuestro pensamiento está bien positivo, bien afirmado en las palabras del Señor, no va a cambiar nuestra manera de vivir, no va a cambiar nuestra manera de vestir, no va a cambiar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque tenemos una base sólida, un fundamento firme en los caminos de Dios. Nuestra hermana María, un micrófono por ahí para que le escuchen por las redes, como dice nuestro pastor. Amén, ya tiene uno, ya tiene tengo uno. uno aquí. La calumnia es más peligrosa que lo que uno se piensa, porque cuando la persona dice aquí que la calumnia es una acusación falsa de un delito hecha con la intención de dañar la honra o la fama de otra persona. Es decir, hay personas que son mentirosas como que la llevan en la sangre, que dicen una mentira sin pensarlo, pero cuando una persona levanta una calumnia, yo creo que debe de sentarse a planificar a ver cómo lo vas a hacer, porque está levantando un falso testimonio. Entonces, ya hay una planificación. Yo voy a decir de fulano tal y tal cosa para dañar. Entonces, la persona que le hacen esa acusación se siente mal porque es algo que es mentira y una mentira muy fea. Pero deja más que decir de la persona que hace la calumnia, porque la otra persona que escucha esa calumnia que ya esa persona levantó, se le va a alejar, porque después él va a ser el próximo. Eso es peor que el cáncer. Entonces eso es matar a su propio hermano con la lengua, porque a veces ninguna tan buena, pero a una gente le dan una tábana y eso pasó, pero la calumnia, el que lo escuchó, él no va a volver para atrás y decir, mira, lo que yo dije fue mentira, no fue verdad, eso no fue así. Él va a seguir con su mentira por ahí, con su calumnia. Entonces, como cuando se bota un cubo de agua, que aunque se quiera recoger, toda el agua no se recoge. Algo se va a quedar en la mente de alguien de esa calumnia que se le levantó a ese hermano. Eso no debe de acontecer en la iglesia. Entonces, de eso nos tenemos que cuidar mucho. La mentira es una calumnia, pero la calumnia es planificada. Amén, eso así. Siempre busca la calumnia arremeter en contra de alguien. Una persona que miente muchas veces miente para encubrirse a sí mismo. Miente porque quiere tratar de esconder algo que está dentro de él. No es que esté bien, pero no le está haciendo un daño a otra persona. El que levanta calumnia ya viene premeditado de que no, yo quiero tumbar a este que está de frente mío, o a este que viene por ahí, o a aquel otro. La calumnia busca destruir a alguien, más que simplemente tú tratar de encubrirte, que delante de Dios no nos podemos encubrir ninguno. Podrás tener la mentira mejor del mundo, pero delante de Dios no hay mentira ninguna que valga, porque Él todo lo conoce. Pero esa calumnia, eso es algo que proviene de Satanás mismo. Desde el principio de la creación, desde el principio podemos ver la calumnia de Satanás. No podemos ser igual que Dios, no podemos ganarle a Dios, que engañó una tercera parte de los ángeles. La calumnia viene desde el principio, a mano con la mentira, claro está, porque fue una mentira que formó y siguió. Sabrá Dios cuánto tiempo le comió la mente a los ángeles y sucedió lo sucedido. Pero ¿cómo piensa el mundo? Además de todas las cosas, el mundo quiere ganar nuestro pensamiento. Quiere formar una batalla silenciosa que nadie puede ver. Esa es la batalla más grande que tiene el hombre. Está la carne, sí, están los deseos, pero esa batalla en nuestra mente es la más poderosa que el enemigo trata de levantar en contra de cada uno de nosotros. Si pueden leer la definición. Según la Biblia, el pensamiento del mundo, mundanalidad, se caracteriza por la autosuficiencia, los deseos egoístas de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria o soberbia de la vida. Alejándose de los valores divinos, se describe como una forma de pensar centrada en lo terrenal, temporal y el pecado, en contraste con la mente de Cristo. Amén. Aquella persona que está en el pensamiento de la mundanalidad o mundanidad, como muchos lo conocemos, un pensamiento mundano, le da la prioridad sobre todas las cosas a ese pensamiento carnal. Y cuando dice mundanidad, no habla del mundo o de la gente, habla de todo pensamiento que nos aleja
de la divinidad de Dios. Todo pensamiento que nos aleja del pensamiento que ya Dios nos dejó a través de la Biblia que debemos de tener. Porque en la Biblia está todo lo que necesitamos saber. Todo. Bueno, hasta los sacerdotes les decía su forma de vestirse y todo. Todo está en la Biblia. No hay nada que tú no quieras buscar y digas, Señor, ¿qué debería hacer en este caso? Si buscamos en la Biblia va a aparecer. Señor, ¿cómo yo debería de vestir? Si buscamos en la Biblia va a aparecer. ¿Cómo yo debo de vivir? Si buscamos en la Biblia, todo está en la Biblia. Y entonces, ¿qué intenta hacer el enemigo? Alejarnos del pensamiento divino y darnos este pensamiento terrenal. Eso es todo. La guerra que el enemigo está tratando de levantar en contra de nosotros no es grande. Él nos ataca por donde somos más débiles, las cosas más pequeñas, insignificantes. La palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. Muchas veces esperamos a un Goliat, esperamos una batalla grande y no nos damos cuenta que en las batallas pequeñas es donde más se debilitan las cosas. El que ha vivido en Puerto Rico sabe lo que es el comején. No sé cómo lo llaman en el otro lado. Es una termita que se come la madera, que uno ni la ve que está ahí. Yo una vez me di un pequeño restrayón feo por culpa del comején. Estaba en la casa de mi tía y estábamos jugando y pues ya tú sabes, niños al fin y me empujaron y me fui con tu y pared. Y ahí fue que nos dimos de cuenta que había algo por dentro comiéndose la estructura de esa casa que no veíamos. Muchas veces nosotros estamos caminando firme, estamos caminando fuerte, como que nada está pasando y de repente damos un paso y vemos que se nos debilitó un pie, nos caemos y decimos, oye, ¿qué pasó? Muchas veces estamos caminando y nuestras rodillas se nos va y decimos, uy, y decimos, ay, se me fue la rodilla. Y así hace el enemigo, nos come poquito a poquito. No es rápido. Porque si alguien trata de sacar un cuchillo en contra de uno para picarle así, uno se da de cuenta. Pero aquel que va mordiendo poquito a poquito, va socavando dentro de uno hasta que uno cae. A veces uno no se da de cuenta de esos ataques pequeños y lentamente progresivos que está en nuestra vida, y ese es el pensamiento. Primero empezamos a pensar en nosotros mismos. No, que yo estoy yendo mucho a la iglesia, no me sobra tiempo para trabajar, no me sobra tiempo para estar con mi familia, estoy cansado, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, que el único momento que yo puedo ir al banco a retirar dinero, pues es en la mañana cuando hay un ayuno, que es el único día libre que yo tengo. Empezamos a tener esos pensamientos dentro de nosotros lentamente y a veces está la ayuda del enemigo al igual, que le dice, oye, pero ¿qué tú vas a hacer? No, que vamos a tal fiesta, no, que vamos a tal lugar, no, que si esto, y dice, no, pero es que tú no tienes tiempo. Y atacan a uno sutilmente. Dicen, no, yo te invitaría, pero tú vas para la iglesia. No, yo te invitaría a hacer tal cosa, pero tú no puedes. Y empiezan a trabajarle la mente a uno poquito a poquito. Poquito a poquito. Y dicen, no, ya tú no compartes conmigo tampoco. Y poquito a poquito van socavando. ¿Qué es la codicia? ¿Alguno me puede explicar lo que es la codicia? Ninguno, no me levanten la mano a la misma vez, como dicen por ahí, que no quiero que se vayan a interrumpir el uno al otro. La codicia, mi hermanito Franklin. La codicia es una sed de ganancia que no se sacia. Eso es así. Uno cuando codicia algo, no para hasta que lo tiene. Un niño cuando te pide algo, no para hasta que lo consigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Uno va para una tienda y uno ve algo y da vuelta a la tienda como 15 veces nada más para mirarlo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y nunca va más allá de lo que puede alcanzar. El enfoque terrenal. ¿Qué es el enfoque terrenal? Si puedes ponerlo por ahí. Busca la gratificación instantánea, la riqueza, la fama y el poder, ignorando la realidad de la eternidad. Amén. Si pueden poner por ahí 1 Corintios 2:14. Esto no está en el estudio del pastor. Yo hablé con él y lo puse porque me encantó el versículo y refuerza lo que el pastor tiene aquí. Si pueden leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. No es eso.
lo terrenal, el enfoque terrenal, ¿qué sucede? Aquel que no está buscando del Espíritu de Dios y agradar su presencia, no logra entender lo que se le está enseñando. Aquel que no tiene ese deseo, ese anhelo de buscar más de las cosas de Dios, no lo logra entender. Aquellos que están en el mundo no entienden lo que estamos hablando nosotros ahora. Yo era uno que no lo entendía, porque yo estaba en el mundo, yo no siempre fui cristiano, yo no nací en el Evangelio, y aún una persona nacida y criada en el Evangelio necesita tener un encuentro con el Espíritu de Dios para poder entender las cosas. No importa que haya nacido en el Evangelio, que tenga 7 generaciones de pastores, hasta que esa persona no tenga un encuentro personal con el Espíritu de Dios, no va a entender. Puede tener el conocimiento. Tener conocimiento es una cosa, pero entender y poner en práctica es otra. Yo puedo saber que si yo toco un enchufle con un tenedor, me voy a dar un cantazo. Pero hasta que yo no lo haga y a mí me dé el cantazo por querer inventar, aunque lo sabía, quise experimentarlo, y ellos pueden decir, oye, sí, es verdad, eso no se hace. Así no puede ser. De la misma manera que nos hablan de seguir al Señor, de seguir sus directrices, de lo que es el pecado, cómo funciona el pecado, cómo el pecado nos come por dentro, hasta que no lo experimentamos, no importa todo el conocimiento que nos hayan dado, hasta que lo entendamos. Y tristemente el hombre es como dice el dicho, ver para creer. Yo necesito experimentarlo. Tenemos que poner nuestras manos, nuestros dedos en esa herida de Jesucristo para ver si es verdad que Él resucitó, si eres tú el que bajó de la cruz, como dice la palabra del Señor. Pero no podemos hacer eso porque no sabemos si nos vamos a levantar. Hermano, no podemos jugar con el enemigo, jugar con fuego es peligroso. Muchos juegan con el enemigo y no vuelven a levantarse y se pierden. Muchos se levantan y tienen su lucha para poder levantarse, porque tampoco pienses que vas a levantarte y vas a volver a la misma posición de donde tú estabas. No, vas a tener que ganarte la presencia del Señor, vas a tener que ganarte ese Espíritu Santo para volver a sentirlo. Cuesta, es algo difícil, es algo duro, que no podemos jugar con Él. Se enfoca mucho en lo que está en esta tierra. El próximo dice, enemistad con Dios. La mentalidad del mundo se contrapone a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Si pueden poner esa definición en las redes sociales, por favor, para que los hermanos también puedan leerla y verla. ¿Puedes repetirla a nuestra hermana Marisol? La mentalidad del mundo se contrapone a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Amén. Si pueden poner por ahí Santiago 4:4, que va de la mano con lo que escribió nuestro pastor en el estudio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahí lo dice claramente la palabra del Señor. Lo que nos está enseñando nuestro pastor no es cualquier cosa, sino son palabras de vida para ayudarnos a ¿qué? A poder batallar cuando lleguen esos dardos de fuego del enemigo que dice la palabra de Dios. Son unas pequeñas palabras, pequeños comentarios que suceden en nuestros trabajos, con nuestra familia, porque nuestra propia familia muchas veces se contrapone en nosotros servirle al Señor, y eso es lo más fuerte. Uno puede muchas veces luchar contra amistades, contra el trabajo, contra jefes, pero cuando la batalla a veces viene de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de tu cónyuge, viene de todas personas, pero a veces esa batalla en contra de la familia es la que se hace fuerte y empieza a tambalear tu pensamiento, empieza a trabajar contigo. Pero hay algo muy hermoso que dijo Jesucristo, y fue que en un momento dado le dijeron, Jesús, mira, ahí está tu mamá y tu hermano. Y él le dijo, bueno, mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esa es nuestra batalla. Esa fue una de mis batallas a veces. Hay ciertas personas en mi familia, ciertas amistades mías, el no querer sentirme solo. Porque cuando venimos del mundo a los caminos del Señor empezamos una vida nueva. Dice que somos nuevas criaturas. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Y muchas veces nos encontramos en un caminar que se puede sentir solo al principio, porque no he conocido bien a un hermano, no he conocido bien a otra hermana,
y nos sentimos solos caminando por un momento, en lo que vemos que no estamos solos. Vemos que hay muchos trabajando con nosotros, muchos que han cruzado el mismo camino que nosotros, caminos peores que nosotros, y decimos, ah, no, yo tengo personas que me están ayudando, que si yo me siento débil me levantan, y está esa batalla, pero nos dice, no podemos hacer amistad con el mundo, no podemos tener miedo de perder una amistad, de perder un familiar. Oramos por ellos, pero no podemos dejar que ninguno de sus pensamientos nos alejen de lo que hemos logrado en el Señor. No podemos permitir eso. Engaño y oscuridad. ¿Qué dice? Las personas sin Dios están perdidas en la oscuridad, con su entendimiento entenebrecido, sin poder ver la verdad espiritual. Amén. Muchas veces luchamos. Las personas luchan. Quieren entender, pero no logran entenderlo. Y luchan y luchan y luchan hasta que sí, Dios se les revela su vida. Hasta que sí, pueden abrir su conocimiento. La verdad vino al mundo, la luz vino al mundo, pero muchos no la quisieron aceptar. Muchos no quisieron aceptarla. Al faraón, y esto yo siempre lo he predicado, lo he hablado, yo he dicho, además de traer esas 10 plagas en contra de Egipto, esas 10 plagas eran ¿para qué? Para que el faraón abriera sus ojos. Eran advertencias. No es porque Dios quería castigarlo, sino que Dios le estaba enseñando. Yo me imagino mi pensamiento, esto no está en la Biblia, esto no es el pastor, que yo digo, el Señor trabajando con el faraón con la primera plaga. Yo espero que pueda abrir sus ojos. Yo espero que pueda abrir su entendimiento, que vea que yo soy el Todopoderoso. Y no lo hacía. Segunda plaga, tercera plaga, cuarta plaga. Y así trabaja el Señor con todo el mundo. Porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice la palabra. Él trabaja y trabaja, pero muchos ya tienen su corazón cerrado. Muchos ya tienen su corazón entenebrecido. No hay ningún tipo de temor de nada dentro de ellos que les permitan entender la palabra de Dios. Y ese entenebrecimiento lo podemos ver en Efesios 4, 17 al 20. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Como dice nuestro pastor, eso está en la palabra, no lo digo yo. Nos lo dice que no andemos como muchos otros gentiles. Todos nosotros somos gentiles, no somos el pueblo escogido del Señor, pero su gracia se extendió a cada uno de nosotros. Su gracia se extendió para que tú y yo podamos ser salvos y todos tenemos acceso a la misma palabra de Dios. Todos tenemos, no hay una palabra diferente, la palabra que el Señor nos da a nosotros aquí no es diferente a la que se le puede dar en otra iglesia, en otro lugar, es la misma palabra. Pero cada persona decide cómo interpretarla o si quiere verdaderamente escuchar lo que Dios quiere decir. Porque se puede entregar una palabra pura, una palabra limpia, sin mancha ninguna para nuestra vida, pero si nosotros no queremos tomarla tal y como nos la es dada, no lo vamos a entender completamente. Y la palabra nos dice, mira, hay muchos otros gentiles, hay muchas otras personas que dicen servirle al Señor, pero no le sirven de la misma manera. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No te dejes llevar por lo que otra persona haga. Hay muchas personas que dicen, no, pero en aquella iglesia hacen así, hacen asau, y se siente la presencia de Dios. No, pero es que esta persona me dijo así, me dijo asau, y él le sirve al Señor. Pero llegará al reino de los cielos. Eso no nos toca ni a ti ni a mí saberlo, porque nosotros no juzgamos. El que juzga y conoce es Dios. Pero si nosotros tenemos una palabra que nos juzga a nosotros. Nosotros no necesitamos, sí, está el pastor, están los líderes y los maestros que nos enseñan la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros tenemos que escudriñarla. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días,
Señor, dirígeme, Señor, ayúdame. Si hay algo malo en mí, Señor, corrígeme. Porque el enemigo es inteligente. Muchas veces nos ve con una batalla, con una lucha de cierta cosa, y aparece una persona con un entendimiento entenebrecido que dice ser cristiano y te dice, ah, no, pero es que eso no es malo, no te preocupes por eso. Yo no veo por qué eso es malo. Yo no veo por qué aquello es malo. No, pero tú piensas de esta manera. No, no, eso está bien. Eso está bien. No vemos eso mucho en las iglesias. No vemos mucho eso en otras personas que se llaman ser cristianos. No ha cambiado la iglesia por un pensamiento terrenal. Ya no hay un sacrificio. Ya no se ayuna, ya no se ora, ya no se busca la presencia de Dios. No hay muchos pastores, no hay muchos evangelistas, muchas campañas por ahí que la gente van a buscar oración, van a buscar palabra de Dios. Y la persona no está llena del Espíritu Santo, no te conoce tampoco y empieza a darte promesas y tú te las crees muchas veces. Nosotros no las creemos si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Y empiezan a decir, no, que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. No, tú tienes este ministerio, pero no conoces todas las luchas que uno tiene. No conoces que a lo mejor este hermano o esta hermana no están sirviéndole al Señor como se debe. ¿Cómo se van a cumplir esas promesas? Hermanos, si no estamos limpios delante de la presencia de Dios, no va a suceder nada. No se puede hablar de nada. Se habla de promesas, se habla de prosperidad, pero ya nadie habla del sacrificio que se toma a servirle a Dios. Si nos metemos a las redes sociales, a YouTube, a Facebook y muchos lugares, ya nadie te habla de la vía dolorosa que tuvo que caminar Cristo, sino que te dice, no, no, Él perdonó tus pecados, tú eres salvo. Ajá, pero ¿qué conlleva eso? ¿Qué conlleva ser salvo? Reconocer que somos pecadores. ¿Cómo tú puedes ser salvo? Reconociendo cuál es tu pecado personal, cuál es tu debilidad para que Cristo la arregle y te ayude. No, pero ya nadie predica eso. Ya no te preocupes que tú eres salvo, tú vas a tener un ministerio grandísimo. Pastor Jason, tú vas a tener un ministerio grandísimo. Hermano Dani, tú vas a tener una riqueza grandísima. Y hablan y prometen. Y mucha gente se confunden y después van para donde el pastor otra vez a su iglesia. No, que me dijeron esto, pastor. Y él dice, ajá, porque el pastor conoce nuestra condición. No podemos ser ovejas realengas, como decimos en Puerto Rico. No, una oveja tiene que tener su pastor que la cuide. Sí, que Dios usa, claro que usa. Pero si hay una palabra que yo digo que va a ser fiel y verdadera, esta es la palabra de Dios. Si hay una palabra en la que yo confío, es en la palabra de mi pastor que me conoce. Mi pastor que quiere que yo haga bien. Mi pastor que quiere que yo sea salvo. Porque muchos están bajo vanagloria, como decía ahí también, ¿no? Que quieren hacerse grandes. Quieren verse como que saben todo. Pero verdaderamente nuestros ojos tienen que estar en Cristo. No podemos hacernos tesoro en la tierra, lo dice la palabra. Si no me equivoco, en Efesios, no te hagas tesoro en la tierra. Mucho de lo que ofrecen es terrenal. Y si te preguntas, ¿por qué no ofrecen algo espiritual? Porque no lo tienen. No lo tienen. El mundo no puede ofrecer lo que no tiene. El mundo nunca puede ofrecerte a ti lo que no tiene. Te ofrece lo terrenal, lo carnal, lo que es fácil de adquirir, lo que no necesita sacrificio. A Jesucristo le dijo a Satanás, no, si tú te postras yo te entrego toda la tierra. Era de él porque nosotros mismos se lo entregamos a través de nuestro pecado. Pero eso es algo fácil. Pero nadie te puede entregar la salvación si no es Cristo. Es un engaño, un sentimiento entenebrecido. Los deseos de la carne, que todos luchamos con eso de una manera u otra. Muchos tienen una lucha con eso y no la reconocen. No entienden con qué están luchando. No entienden con qué se están enfrentando, la gravedad de lo que está en sus manos si no lo controlan, si no lo atienen y le ponen freno. No entienden la gravedad que lo que está luchando en contra de sí mismo. Si puede leerlo. Se deja llevar por pasiones desordenadas y egoístas. Hasta ahí. El orden. ¿Qué es el orden? Rápidamente, ¿quién me puede decir qué es el orden? A cualquiera que tenga micrófono, ¿qué es el orden para usted? Nuestro hermano Orlando, ¿sabe? ¿Puedes explicarme lo que es el orden? Bueno, el orden es cuando
las cosas se toman prácticamente en los pasos correctos. Por ejemplo, yo quiero sacar mi licencia, yo tengo que primero adquirir un libro, tengo que leer el libro, tengo que memorizarme las señales, los pasos y tal, hasta que yo aprenda. Entonces, el próximo es ir a coger el examen de aprendizaje, Amén. estar un tiempo y luego la de conducir. Y así estoy cogiendo las cosas en proceso. Amén. Nuestro pastor Jason, que lo vi por ahí. El orden es lo establecido, lo que Amén. ya se estableció. Lo que ya se estableció. ¿Alguien más quiere explicar o tiene una definición diferente para sí de lo que es el orden? El orden es cuando todo está en el lugar en el lugar correcto que debe estar. Amén. Cuando habla de pasiones desordenadas, ¿hay algún tipo de orden? No hay orden. ¿Podrá entender lo que es orden? No. A veces nosotros en nuestra casa no está nuestro cuarto, nuestra cocina desordenada, las cenas están desordenadas, buscamos algo y no lo encontramos, ¿verdad? Cuando hay un desorden, uno no puede encontrar las cosas muchas veces. Si hay un desorden en tu vida, tú no vas a encontrar la presencia de Dios. Tú no vas a entender lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, sin primeramente de verdad pedirle a Dios que ordene su corazón, intentan leer la Biblia? Porque nos encontramos con muchas personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo leo esto y no lo entiendo. Tú le puedes leer el Salmo 23 y te dicen, no lo entiendo. Porque es que no tienen un orden en su vida. Viven descarriadamente, hacen lo que quieren, cuando quieren, donde quieren y de cualquier manera. El orden es importante para nosotros. El orden es muy importante. Y aquí se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, el pastor lo ha dicho. El orden en nuestra vida tiene que empezar que cuando nos levantamos, primeramente reconocer que Dios nos dio la oportunidad de poder tener vida. Si queremos que Dios empiece a ordenarnos, tenemos que empezar entendiendo que ni tú ni yo nos levantamos porque quisimos, sino que Dios nos dio la oportunidad para poder lograrlo. Yo soy uno a veces que me levanto tarde y digo, tengo tantas cosas para hacer y arranco corriendo y no le doy gracias al Señor porque me levanté. Y después me atraso, me salen muchos problemas con lo que estoy haciendo. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué es que no puedo resolver nada? Estoy trabajando en un carro y se me rompe un tornillo, se me pela una roca, o uno está cocinando y se le queme el arroz, y le suceden tantas cosas a uno y uno no entiende muchas veces el por qué está sucediendo. Algo sencillo, no es que estamos en pecado, no es que estamos haciendo algo mal, pero hay un orden en nuestra vida que no se lo estamos dando. Y es que dice que el Señor debe venir primero sobre todas las cosas. Y a todos nos sucede, a todos se nos pega la sábana un poquito y queremos salir corriendo. Pero hay un orden, tenemos que decirle, Dios mío, gracias que me levanté. Señor, ¿sabes que me cogió tarde? Bueno, pues encamíname, abre camino, pon todo en orden, que todo salga bien, chushing, a la primera, como decimos. Hay un orden para todo. Hermana María. Pues el orden es muy importante, pero lo primero que tenemos que organizar es nuestra mente. Una mente que está desenfocada, que no está organizada, así mismo va a actuar. Se levanta, yo sé que casi a todos nos ha pasado que suena el timbre, uno se levanta a ver qué pasó y cuando viene a ver lo sigue por ahí y se olvida de orar. Yo espero, ¿verdad?, que eso no pase aquí. Pero esas cosas pasan, somos humanos. Pero cuando uno se levanta con su mente organizada, lo primero que tiene que hacer uno es darle gracias a Dios, la gratitud de que podía no haber despertado, pero Dios en su misericordia permitió que uno despertara. Yo tengo un lema que yo digo, uno se levanta, el que tiene su compañero. Si te levantaste de último, tiene que arreglar la cama porque la cama tiene que estar organizada. Entonces hay que, no dije nada, porque si a una cama uno Veo le la mano de molesta. Bolívar por ahí. Ah, sí, sí, sí. Santo. Ah, sí, sí. Si él se levanta de último, tiene que arreglar la cama. ¿Por qué? Porque la desorganización es fuerte. Uno entra al cuarto y ay, uno ve la cama desarreglada a las 3 de la tarde. Uno no se siente bien. Así también el Señor tiene que sentirse, gracias al Señor por su misericordia, cuando nosotros andamos desenfocados, que
que las cosas no pasan, que no, por qué me pasó, por esto, por lo otro. No, nos pasó porque no estamos alineados con Dios y no tenemos nuestra mente organizada. Amén, eso es así. Y ahí entra el egoísmo junto con el desorden. A veces cuando nos coge tarde y uno va por ahí corriendo, tú no piensas en nadie. Uno se molesta, tú estás guiando camino a tu trabajo y alguien te hace un corte de pastelillo, alguien se mete delante de ti o alguien va lento y uno no entiende lo que está sucediendo. Uno no entiende si una persona tiene una emergencia y va camino al hospital o para su casa. Uno cuando está desordenado es egoísta, como dice la definición. Uno no piensa en nadie, sino que en sí mismo. Dice, no, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer aquello. Es yo. Pero no entiende tampoco lo que estás haciendo, porque hay un orden planteado. Y el enemigo quiere desordenarte mentalmente, a todos nosotros. A todos nosotros, si no le damos ese orden que se merece, de que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Hay un orden para yo poder tener el Espíritu Santo que me redarguya. Hay un orden para seguir. El enemigo trata de desordenarnos mentalmente a todos. Nos hace pensar en nosotros mismos. Si pueden leer lo que es la definición de la carne. Del griego sarx, se refiere a la naturaleza caída y egoísta del ser humano, propensa al pecado y a la indulgencia, no solo al cuerpo físico. Amén. Cuando entró el pecado al mundo, no solamente ocupó un daño a lo que era el cuerpo físico, sino que el alma y el espíritu ocupó un daño muy grande. Ya la eternidad del hombre se fue. Cuando entró el pecado, perdió la eternidad. La mente de uno, ¿qué pasó con la mente? Lo primero, entró lo que era el temor, entró lo que era el miedo, el engaño del enemigo. Dios no fue en contra de Adán y Eva a buscarlo y decirle, esto es culpa tuya, que qué hiciste, sino que él fue con amor y le dijo, mira, ¿por qué se esconden? Pero ya había entrado el miedo. Hay muchas personas que viven en miedo, muchas personas que viven con ansiedad, con terror, con fobia. No es solamente el físico quien sufre, sino es nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos en pecado, lo más que sufre es nuestra alma, nuestro espíritu. Hay un miedo en nosotros, hay un dolor que sentimos. El mundo no entiende eso, que su carne lo que le provoca es miedo, le provoca temor, le provoca fobia. ¿Cuántas personas no tienen miedo a morir? ¿Cuántas personas no caminan con miedo alrededor de las calles? Miedo a toda persona que camina detrás de ellos porque saben que andan en caminos que no son buenos. Caminos de drogas, caminos de alcohol, caminos de pelea y andan con una fobia. Pero aquel que camina en los caminos de Dios tiene una libertad increíble. Una libertad que no se puede explicar. El miedo, la carne, trae muchas consecuencias a nosotros. Y son más grandes las que no se ven que las que se ven. Muchos aprenden a disimularlo exteriormente, pero por dentro están carcomidos. Por dentro está el alma destruida. Por dentro el alma ya no quiere vivir. Lo que acarrea el pecado es indescriptible. No se entiende. Hermanos, si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y nosotros muchas veces pudiéramos ver la carga de nuestro hermano, de nuestra hermana, aún no estando en pecado, pero las batallas que le levanta el enemigo, algunos de nosotros no pudiéramos andar con ellas. Si nosotros viéramos las batallas que anda nuestro pastor, que no solamente resuelve las de él, tiene que resolver las de todos nosotros también. Pues, yo me río porque yo soy uno de los que voy a donde mi pastor muchas veces y le digo, pastor, me está pasando esto. O pastor, yo me siento así. Yo no sé qué está pasando el pastor, pero él allá le pide fuerzas al Espíritu para trabajar conmigo y después trabajar las de él. Si esos somos nosotros que estamos sirviéndole al Señor, ¿cómo tú crees que anda el mundo? ¿Cómo andaría el mundo? Si a veces nosotros nos sentimos que nos queremos morir, si a veces nosotros sentimos que le decimos al Señor, Señor, ya yo no quiero vivir más. Dios mío, te estoy sirviendo, pero estas batallas son fuertes. Si somos nosotros con esta guerra espiritual tan poderosa, ¿cómo anda el mundo? ¿Cómo anda aquella persona que está sin Cristo? Nuestro hermano Orlando. Lo que sucede muchas veces es que muchas veces nos olvidamos. Lo que pensamos es primeramente el placer que voy a sentir, el disfrute que voy a tener. Pero se nos olvida principalmente que la palabra dice que hay placer en el pecado por una temporada. Y el placer que vamos a sentir, nos concentramos en el placer que vamos a sentir o a ganar de esa situación,
o acción que se nos olvida. Prácticamente eso, que solamente va a durar una temporada y después de eso va a venir el dolor de cabeza o la caída. Amén. Y nos sentimos más vacíos de lo que empezamos. Aquella persona que busca rellenar algo en su vida que no es el Señor se siente más vacía de lo que comenzó. Aquella persona que empieza bebiendo cerveza termina bebiendo ron. Aquella que empieza fumando a lo mejor marihuana o alguna cigarrillo, empieza por el cigarrillo y termina con crack, heroína y sabrá Dios cuántas cosas más. Empieza a robar, empieza a hurtar muchas veces a su propia familia. El pecado lo que crea es un vacío cada día más y más grande dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué el mundo está tratando de cambiar nuestro pensamiento? ¿Por qué nosotros muchas veces nos dejamos seducir nuestro pensamiento? ¿No salimos nosotros de ahí? No somos desconocidos. Hermano, nosotros que estamos aquí no somos desconocidos a lo que ya Satanás está tratando de hacer. Está tratando de volver a arrastrarnos de donde ya salimos nosotros. Porque es que tú lo conoces. Satanás no te puede atacar con algo que a ti que no te guste. No te puede atacar si a una persona no le gustan los carros, no le va a poner unos aros a 50 pesos y después otro aro a 75 pesos la próxima semana para que se embrolle en deuda y en cosas y después diga, ¿y ahora cómo yo pago esto? Pierde su casa, pierde su familia por esa atracción que tenía hacia algo material. El enemigo te va a atacar por donde sabe que tú eres débil. Y eso es lo que hace. Te trata de cambiar un pensamiento, pero ¿qué pensamiento trata de cambiarte? Con aquel que tú estás luchando, con aquel el cual ya tú saliste del mundo. Ese pensamiento que ya tú vienes con él desde el mundo, por ahí te ataca primero. Si es la ropa, si es las bebidas, si es los carros, todos tenemos gustos diferentes. No sé, todos batallamos con algo diferente, pero ya hemos salido de ahí. ¿Por qué vamos a creerle al enemigo que va a ser diferente esta vez? Porque nosotros pensamos que salimos del mundo, vamos a servirle al Señor, vamos a hacer lo que nosotros queremos y aún así recibir las ganancias y los beneficios de servirle al Señor. No es posible. No es posible. Eso es lo que intenta hacer, que nuestra carne se desordene otra vez porque hay un orden. Cuando uno viene a los caminos de Dios, dice que la casa es limpia, es organizada y el enemigo vuelve a zarandear buscando a ver si la encuentra desordenada o si encuentra algún lugar por donde entrar y volver a desordenarla toda. Pero cuando uno se convierte al Señor, la casa es limpia, la casa es sacudida, es espolvoreada. Así se dice la palabra, ¿verdad? Espolvorear. Espolvar, eso mismo, se le quita el polvo. El que es puertorriqueño y está en Puerto Rico, una casa de cemento, le mete esta máquina de presión por dentro que nada se salva. Nada se salva, se tiran los cubetazos de agua y jabón en las marquesinas y con la escoba se limpian. Es limpia. Cuando Cristo viene a la vida de uno, uno siente un olor que uno nunca jamás había olido. Uno siente una paz que uno nunca jamás había sentido. Y el enemigo trata de estorbar todo eso otra vez. Te hace pensar que las telarañas no molestan porque están en una esquina. Y la telaraña empieza a agarrar polvo, empieza a agarrar mosca, empieza a agarrar medio mundo y vuelve y desordena toda tu vida. Eso es lo que intenta hacer el enemigo, cambiar tu pensamiento. Un pensamiento que ya fue renovado, intenta hacerte volver atrás, porque no te enseña nada nuevo. Porque tú sabes que algo nuevo puede ser peligro. Pero algo que era viejo que te gustaba, uno quiere darle el gustito y vuelve otra vez a caer ahí poco a poco. Uno vuelve poco a poco a entrar de donde mismo uno salió. Y ese es el peligro que podemos encontrar dentro de lo que intenta hacer el enemigo. Ahora vamos perdóname mi hermano, conflicto espiritual. Si puedes leer la definición de conflicto espiritual. La carne se opone al Espíritu. La carne se opone al Espíritu Santo. Ambos luchan entre sí, limitando la capacidad de hacer lo bueno. Amén. Si pueden poner Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Esto no es lo que
puso el pastor bajo la definición de conflicto espiritual. Volvemos otra vez a la palabra de Dios. Yo los añadí aquí. El que no lo tiene escrito en su papel, lo escribe porque yo se lo añadí. Pero yo no podía dejar pasar una palabra tan poderosa porque a veces podemos leer las definiciones, pero si podemos ir a la palabra nos ayuda a poder reforzar lo que estamos leyendo. Porque muchas veces somos como niños que nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y podemos ver la definición y decimos, ¿pero por qué se opone la carne? No, ¿pero por qué hay una guerra? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Bueno, la palabra nos dice que aquel que está en la carne no puede hacer lo que está en el espíritu. Y aquel que está en el espíritu no puede hacer lo que hace el que está en la carne. No nos podemos mezclar. La palabra dice que una fuente no puede dar dos aguas. No podemos servirle a dos señores porque amaremos a uno y vamos a aborrecer al otro. La carne se va a oponer siempre a lo que nosotros queremos hacer. Si tú quieres orar, te levantas tarde y ya tu carne te dijo, estoy tarde, como estábamos hablando ahorita. Si tú quieres leer la palabra de Dios y alguien te llamó por teléfono, tú dices, ay, tengo que contestar el teléfono. Y muchas veces es una conversación vana y uno en vez de decir, mira, te llamo ya mismo porque tengo que hacer algo importante, uno se envuelve en la conversación y no leyó la palabra de Dios. Hermano, yo he luchado mucho con esto. Gracias al Señor me está ayudando a someterlo. El teléfono, como decía el pastor, el teléfono es algo fuerte. Uno se mete ahí en Facebook y empieza y mira que te mira, y mira que te mira. Y uno tiene músculos más grandes que Popeye en el pulgar o el dedo que uno utilice. No sé, algunos aguantamos el teléfono diferente, pero el resultado es el mismo. Nos envuelve. El resultado es el mismo para todo. Uno se mete en el teléfono y se envuelve y se envuelve. A mí me ha sucedido que he visto el reloj, me levanto a las 2 de la mañana, dan las 10:30, 11 de la noche y estoy yo en el teléfono. Y digo, ay Dios mío, tengo que dormir. Hace como 4 días atrás, yo estaba en el teléfono, no trabajaba el otro día, esta vez no trabajaba. Y entonces eran las 11 de la noche otra vez. Y yo decía, Luis, pero tanto tiempo en el teléfono hoy. Hoy le diste duro al teléfono, suéltalo y ponte a orar, Luis. Y esto yo sé que no sucede a todos. Yo decía, Luis, ponte a orar y me iba a arrodillar y me entró el sueño. Y yo dije, tú sabes qué, Señor, reprenda. Me levanté, me hice un café, bebí como 3 botellas de agua y no fui al baño para orinar porque quería que me mantuviera despierto y me quedé orando por lo menos hasta la 1. Metí como 2 horitas y media ahí, pero esa es la lucha que uno enfrenta. Uno se mete en el teléfono y uno dice, no, voy a orar. Llevas 3 horas en el teléfono. Yo llevaba rato en el teléfono y me arrodillé a orar y media hora y dice, Señor, ya ahora y me voy a dormir. Pero ¿cómo es posible? Estaba despierto. No tenía sueño. Yo no tenía sueño hasta que dije que iba a orar y ahí como que la carne me quiso decir, tú no vas a orar. Yo dije, no. Yo dije, no sea fresca carne. Yo subí, me hice mi café, mi agua y bajé y a orar. Pero es que esa es la lucha. Eso es lo que quiere el pensamiento. Mira qué dura es la propia carne de uno. Esto no es guerra con fulano, sutano, el enemigo. Nadie está hablando, nadie está haciendo nada. Esto es uno con uno mismo, sin sueño. Dices voy a orar y de repente abostezaste 3 veces en 5 segundos. Te entró de esto y dije, no puede ser así porque ¿qué va a ser de mi vida espiritual? Comienzo así y va a llegar el punto que ni 5 minutos me voy a arrodillar en la noche a orar. Hay que orar, hay que reconocer estas batallas del enemigo, las batallas personales contra sí mismo, que son grandísimas. Es un conflicto espiritual. Ya esto se va de lo carnal, ya es el espíritu con lo que uno está luchando. Son principados, potestades. Esto no es un jueguito de niño, esto es un juego que nos puede costar la vida y nos puede costar la salvación. Esto ya va más allá de eso. ¿Qué dice las obras de la carne? Inmoralidad, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Religiosas, idolatría, hechicerías. Relacionales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, excesos, borracheras, orgías. Amén. Puede dejarlo ahí un momento. Las obras de la carne es una de las cosas con las más fuertes que el hombre va a luchar.
Todo el mundo le quiere echar la culpa al enemigo, a Satanás, no, que el diablo esto, que el diablo se levantó, que sus demonios para aquí, sus demonios para allá. Y muchas veces le damos más reconocimiento al enemigo que a Dios. Muchas veces nos encontramos con muchos cristianos, muchos creyentes, que le dan más auge al enemigo, hablan más del enemigo de lo que hablan de la palabra de Dios. Le dan más auge al enemigo porque tampoco quieren reconocer que es su propia carne la que lucha en contra de ellos. No siempre es Satanás el que está luchando en contra de ti, sino tu propia carne. No siempre tú puedes decir, no, estos demonios me están zarandeando, el enemigo me está zarandeando y es tu propia carne la que te está haciendo la vida imposible. Porque viene el pensamiento, eso es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Cómo quieren cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo nos quieren dejar saber de que no, todo está bien, todo está tranquilo, tú haz todo lo que tú quieres y vas a estar de lo más bien? Creo que fue el domingo que el pastor leyó la palabra que decía que habían 7 mujeres que se echaban un hombre que le decían, no, comeremos nuestras comidas, vestiremos nuestras vestiduras, pero solamente permítanos llevar tu nombre. Eso es lo que la carne quiere intentarnos hacer sentir a cada uno de nosotros. Esa es la lucha personal que tenemos de cómo pensamos, que muchas veces no es el enemigo. Y nosotros como cristianos tenemos que pedirle espíritu de discernimiento al Señor que nos ayude a entender cuando la lucha proviene de nosotros mismos. Porque hay que ser honestos, muchas veces la lucha proviene de nosotros, que nos hemos enfriado en la oración, nos hemos enfriado en el ayuno, nos hemos enfriado en entender que Cristo viene. Muchas veces oramos y ayunamos, pero se nos olvida que Cristo viene. Porque todo que ocupa el primer lugar antes que Dios es pecado. Nuestro trabajo se ocupa el primer lugar, es pecado. Un carro se ocupa el primer lugar, es pecado. Si mi hija ocupa el primer lugar, es pecado para mí. Si Jenay, que es mi esposa, ocupa el primer lugar, es pecado para mí también. No siempre tiene que ser algo que uno vea que es negativo. Todo lo que ocupa el primer lugar antes de Dios es pecado. Es pecado. Y eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Decirle, Dios mío, ayúdame a entender si estoy luchando yo contra mí mismo o estoy luchando contra el enemigo. ¿Qué batalla tengo? Porque para poder ganar una batalla, primero tienes que saber qué batalla estás enfrentando. Como hablamos ahorita del desorden, tienes que ordenarte. Primero necesitas entender cuál es la batalla que tienes antes de ir a pelear en contra de ella. Porque si tú no sabes contra qué tú estás peleando, ¿cómo lo vas a atacar? Es como dice muchas veces el refrán. En casa de un herrero, cuchillo de palo. Un mecánico tiene el peor carro. Un carpintero, la casa tiene los más daños. La persona de profesión es la que más sufre de su profesión, porque no tiene tiempo para trabajar en la misma. Muchas veces nosotros nos preocupamos por ser tan espiritual y hablarle tanto a la gente que nos olvidamos que tenemos que vivir lo que estamos hablando muchas veces. Y no digo que estemos en pecado, simplemente digo que nos envolvemos tantas veces en no, que tengo que preparar este estudio, no, que tengo que hacer la predicación. Y es importante, sí, hacer todo eso. Pero tú primeramente tienes que estar bien con Dios. Porque yo puedo traer una predicación, este no es mi estudio, por si acaso, los que nos ven en las redes sociales, pero una predicación que yo traiga, un estudio que yo traiga, puede ser un estudio poderoso, que todos ustedes se salven, pero si yo no estoy bien con el Señor, ¿a qué me aplica a mí? A nada. Gloria a Dios que ustedes se salvan, que ustedes cogen la palabra, pero yo me puedo perder. Si yo mismo no me afinco en los caminos de Dios primeramente, amén, ustedes van a recibir la palabra, pero yo me perdí con todo y la palabra. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual primeramente. Aquel que predica la palabra de Dios, de verdad, créeme que primero la palabra, Dios trabaja con él y dice, ok, tráeme esto al pueblo. Estás tú delante bien del Señor. Algo que yo le pido al Señor que nunca se me vaya y que siempre se mantenga en mí, que yo le digo, Dios mío, que yo no hable nada que yo no haga. Que yo no traiga nada que yo no haga, porque que yo les predique algo aquí a ustedes y en la calle hago otra cosa, me van a decir, eso no es lo que Luis estaba predicando. Y entonces yo mismo por mis acciones les puedo traer una guerra en su pensamiento a ustedes, dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Así que nosotros tenemos que reconocer con qué estamos luchando. ¿Es con nuestra carne? ¿Es contra el espíritu? ¿Cuál es la guerra que tenemos? Porque muchas son las obras de la carne. Muchas son las guerras que tenemos en la carne, en nuestro pensamiento. Y yo voy a dejar este estudio hasta aquí.
Ya son las 9. Nuestro pastor cuando regrese con nosotros que termine poderosamente y nos despedimos de las redes sociales. Dios les bendiga.